Bueno, vamos a pasar a la palabra. Antes solamente queremos saber si alguien está aquí por primera vez o segunda ocasión, que levante su mano. Si es la primera vez o la segunda, aquí veo una pareja. ¿Alguien más? Primera o segunda ocasión que están aquí, bienvenidos. Aleluya. A los que escuchan por la radio y a los que escuchan por el internet, declaramos que la unción que está aquí en este altar fluye a través de los medios. Vamos a continuar con la serie de Inquebrantable. Estamos en el segundo mensaje. Hoy vamos a dar la conclusión. Si usted tiene su bosquejo, un bosquejo como este, para que usted me vaya siguiendo, vamos a la página 2 de ese bosquejo. Hablamos ya sobre cualidades que Dios busca en tu vida. Estamos analizando la vida de Daniel, que Daniel fue un joven que fue llevado cautivo, prisionero de guerra, a Babilonia, y ahí Dios lo prosperó, ahí Dios lo levantó, no importando la vida difícil o los tiempos difíciles que pasaron. Por eso ahora Daniel se convierte en un prototipo de estilo de vida para nosotros. Daniel abarca las edades desde la juventud, la edad media, la edad adulta y la edad también de la vejez. Es un prototipo que, si ponemos atención a esta palabra, vamos a ser inquebrantables y vamos a ser bendecidos, aún en un mundo que está muy caído, en un mundo donde las cosas van de mal en peor, pero nosotros no nos basamos en lo que dice el mundo. Nosotros vivimos de acuerdo al orden de Dios, a la palabra de Dios. Y Daniel se mantuvo inquebrantable y Dios lo prosperó. Hablamos, número 1, que la primera cualidad que Dios vio en Daniel y que Él busca en nosotros es integridad. Nunca olvidó quién era. Número 2, disciplina. Controló su ego y su apetito. Y número 3, tenía valor. Estaba dispuesto a permanecer firme. Y hay una cuarta prueba reveladora en la vida de Daniel, y es esta prueba que se llama humildad, la prueba de la humildad. Dios ama a aquellas personas que son humildes. La humildad de Daniel muestra cómo Daniel era diplomático ante la autoridad, porque humildad quiere decir que él tuvo contacto con la autoridad. Él tuvo un contacto con la autoridad. Cuando él no podía hacer lo que la autoridad le pidió que hiciera, él dijo: no puedo hacer esto. Esto está contra mis valores. Es moralmente incorrecto para mí. Viola mi conciencia. No puedo comer eso que come el rey. No puedo comer lo que me están pidiendo. Así que, teniendo tacto con la autoridad, mostró humildad. Y es lo que Dios busca en nosotros. Y la manera en que Daniel hizo su presentación ante Nabucodonosor y las autoridades fue que mostró respeto. Respeto. Él sabía que Dios había permitido estar bajo ese líder, aunque era pagano, pero él no era cristiano. Nabucodonosor no tenía nada del temor de Dios. No era un hombre de Dios. Pero Daniel sabía que Dios había permitido que ese líder pagano estuviera sobre él, fuera su jefe. Escúcheme, algunos de ustedes tienen malos jefes. No levante la mano. Pero yo le aseguro que algunos no quieren ese jefe que tienen, o ese gerente, o ese patrón, porque es muy agresivo. Pero quiero decirte algo: si tú estás ahí bajo esa autoridad, es porque Dios permitió eso en tu vida. Si no lo tienes, dígale que a su lado: quizás lo vas a tener. Quizás ahorita no lo tienes, pero quizás lo vas a tener. Y quizás esa persona o ese jefe en autoridad sobre ti te pida que hagas algo deshonesto, algo que no es correcto. Entonces tú, como Daniel, tienes que saber qué hacer.
cómo presentarte ante la autoridad y apelar ante ella. Y aquí está lo que dice la Biblia, Daniel 1:8. Dice: Daniel pidió permiso al jefe del Estado Mayor, el jefe personal del palacio, para no comer esos alimentos inaceptables. O sea, escuche, Daniel no demandó con derechos humanos, ni con no sé quién, ni se rebeló en las calles, ni sacó pancartas, ni vamos a hacer una marcha, no. Él no dijo nada de eso, ni exigió sus derechos. Él solo pidió permiso. Amén. Daniel solo pidió permiso. ¿Me da permiso para estar exento de eso que me están pidiendo? Es la primera cosa que él hace, muy respetuosamente. ¿Puedo tener permiso para no hacerlo? Eso fue lo que hizo Daniel. No se rebeló ni anduvo buscando firmas por aquí, firmas por allá para sacar a Nabucodonosor y rebelarse con el imperio. No hizo eso. Dice la Biblia, ahora bien, escuche, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Recuerde que Daniel era un jovencito de 15 años aproximadamente, pero evidentemente este jovencito estaba haciendo algo que le llamó la atención a esa autoridad, que se gana el respeto de ese oficial. Algo hizo Daniel que se ganó el respeto a la edad de 15 años. Vea lo que le dice el autoridad: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se me vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Wow. O sea, era para preocuparse. O sea, el jefe en ese momento de Daniel, que era este señor, tenía respeto ante el rey y estaba bajo una amenaza que le cortaban la cabeza si no hacía lo que se le había ordenado. Entonces Daniel habló con él, con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por favor, le dice, pruébanos durante 10 días con esta dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Esta es la primera promoción que se ve en la vida de Daniel. Esta fue. Vamos a ver durante la serie de esta predicación 5 promociones en la vida de Daniel. 5 veces fue promovido. Esta es la primera. A pesar de que Daniel nunca se dio por vencido en su integridad, él nunca compromete sus convicciones. Él todavía está firme y aún así prospera en una cultura pagana, una cultura impía, en una cultura anti Dios. Los hijos de Dios somos así. Vamos a ser bendecidos en este tiempo y en esta generación si guardamos y si cumplimos los mandatos, las ordenanzas del Señor.
así como lo hizo Daniel, tú vas a poder ser bendecido en esa cultura que está en este mundo anti Dios, en esa cultura pagana, ahí donde el pecado es lo máximo, donde tú estás ahí, vas a ser bendecido si tú no quebrantas tu fe en Dios. Por eso esta fue la primera promoción en la vida de Daniel. Daniel no solo está sobreviviendo donde está. Dígale que está a su lado, no solo es sobrevivir donde tú estás. Porque a veces algunos dicen, es que aquí estoy solamente sobreviviendo en la vida. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere prosperarte. Prosperarte. Daniel está prosperando. Él está creciendo en influencia. Ahora recuerde que solo habían pasado 3 años de formación. Aproximadamente 18 años tenía este joven cuando llega a la primera promoción. Entonces quiero detenerme aquí un momento para hablar sobre las cualidades que se necesitan para cuando tú necesites un momento en tu vida de poder apelar ante una autoridad y que tú sepas cómo enfrentar a una autoridad que se rebela contra los principios de Dios, que te pide algo que tú sabes que no debes hacer, que te pide que hagas algo que tú como hijo de Dios no puedes hacer, pero Él como es tu jefe te lo está pidiendo, que tú sepas cómo desarrollarte y cómo decirle no puedo hacer eso, porque es lo que hizo Daniel y es lo que nos enseña. Y quiero decirles algo, hay muchos pasajes como este que en algún momento en la vida tuvieron que apelar a una autoridad. Usted recuerda a la reina Esther, hizo una apelación a su autoridad. José igualmente hizo una apelación ante el faraón. Pablo, lo vemos en la palabra, muchas ocasiones tuvo que apelar a los oficiales del gobierno romano, que era un gobierno pagano. Sin embargo, Dios los mantuvo firmes, porque Dios guarda y Dios bendice a aquellos que se mantienen firmes obedeciendo su palabra. Y Daniel lo hace así. ¿Cómo entonces nosotros nos vamos a acercar a una autoridad? Y lo primero que vemos en Daniel, que es la manera correcta y es lo que estamos aquí tratando, número 1, tienes que desarrollar una reputación de ser responsable. ¿Cuántos dicen amén? Desarrolla una reputación de ser responsable. Antes de hacer una apelación a tu jefe, necesitas desarrollar un carácter, una vida de responsabilidad. Vean el pasaje, dice que el jefe del Estado Mayor tenía un gran respeto por Daniel. Algo había hecho Daniel, o sea, Daniel desarrolló reputación, Daniel desarrolló responsabilidad. Evidentemente, aun que era un jovencito, Daniel destacó su buena actitud, su responsabilidad, su consistencia, su lealtad, cualidades de un carácter responsable. Dice Proverbios 22:29, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Apunte ese texto ahí. El que hace bien su trabajo, Proverbios 22:29, creo que no está ahí en su bosquejo, así que apúntelo. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Servirá a los reyes, significa que va a conseguir un ascenso. Cuando la Biblia habla de reyes, habla de autoridad, de gobernadores, de presidentes. Eso es lo que significa reyes. Y literalmente esto sucedió con Daniel. O sea que si tú haces bien tu trabajo, los que están en la autoridad se darán cuenta y servirás a reyes.
serás promovido. Porque el hecho es de que personas con gran responsabilidad en su vida son vistos por la autoridad. Se dan cuenta, la autoridad identifica a quienes son responsables, personas que tienen esa cualidad, líderes en autoridad se van a dar cuenta de eso, de quienes en su empresa tienen responsabilidad. Porque esas personas entienden lo importante que es la responsabilidad. Que si a usted le dicen tu entrada es a las 8 de la mañana, usted llega al 5 para las 8, no a las 8:30. No hubo amenes. Que si a usted le dicen el desayuno, el break es a las 10 y es media hora, usted no se agarra una hora. ¿Verdad que sí? Es responsabilidad, es carácter. Y cuando alguien en autoridad observa una persona que tiene responsabilidad y que cumple con su horario, entonces está en la visión para la siguiente promoción que habrá en ese lugar. Por eso yo quiero declarar esto, que los cristianos deben tener la mejor reputación que hay en el mercado laboral. Los hijos de Dios debemos tener esa mejor reputación que todos los demás. Que cuando el lunes usted llega bien fresquecito para entrar a la semana con todo. Y no como sus compañeros que llegan todos desvelados y todos crudos, ¿verdad? Como se dice. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, debemos tener la mejor reputación. Debemos ser conocidos como los empleados más responsables. Ser conocidos como los mejores ciudadanos de la nación. Debemos ser conocidos como los mejores trabajadores. Amén. Ser conocidos como las personas dignas de confianza. ¿Por qué? Porque tienen responsabilidad. Pero si tú vas a trabajar y eres un flojonazo ahí en el trabajo, eres un vago, te tomas mucho tiempo libre, sales antes de tiempo, tomas demasiado tiempo para tu lonche, usas los recursos que hay ahí en la oficina, hablas por teléfono, juegas en la computadora, no sé qué más podrá hacer eso. Usted no piense que va a ser promovido por eso. No serás promovido. La autoridad que hay sobre ti no te verá con buena reputación, sino al contrario. Por eso si tú eres el mejor empleado, eres responsable, eres consistente, eres trabajador, la autoridad te va a escuchar. Y en cualquier momento vendrá la promoción. Alguien escuchó a Daniel porque ya tenía una trayectoria de ser consistente. Él estaba haciendo exactamente como Dios quería que fuera. Por eso, lo primero que debemos hacer es desarrollar una reputación de ser responsables. Número 2, la segunda clave para un caso así es ser humilde. Mostrar humildad, no ser agresivos. No seas agresivo, porque con la actitud que tú hables va a determinar cómo te van a tratar. Daniel no fue agresivo. Daniel mostró humildad. Cuando le dijeron, esta es la ley, Daniel, que tienes que hacer, tienes que comer esta comida. Él no se pone agresivo. Bueno, pero ¿por qué voy a comer eso? No voy a comer nada de eso. Él no se pone y hace una manifestación afuera del palacio, ni comienza a levantar firmas. No hace nada de eso. No se revela, no está endureciendo sus actitudes.
Él humildemente va detrás del escenario y él dice, yo tengo que hacer algo. Y él dice, ¿podemos trabajar esto de otra forma? Podemos hacer que esto funcione, pero de otra forma. Él no hace una demanda, es humilde, no agresivo. Proverbios 25:6 dice, cuando estés ante el rey, no te sientas importante ni te des aires de grandeza. Porque si tú amenazas, las amenazas no funcionan. Tenemos que ser humildes y trabajar de otra forma. Porque si no es así, vas a tropezar en la vida. Vas a desarrollar un estilo de vida irrespetuoso. Pero la humildad, el no ser agresivos, te va a ser accesible. Vas a tener esa parte en ti que la gente que te vea podrá tener espacio para ti en lo que tú estás pidiendo. Por eso tenemos que ser humildes. Número 3, no seas engañador o manipulador. Si usted está preparando una situación, usted está pensando con su jefe, con su maestro, con cualquiera, y usted le dice, no, es que yo no puedo hacer eso está en contra de mi conciencia, contra mis valores, contra mis creencias, no puedo meterme en ese asunto. Entonces tú vas a reforzar tu caso, y si tú quieres engañar o quieres manipular, va a ser todo lo contrario. El manipular, el engañar, es en contra de lo que Dios nos enseña. Dios dice que tenemos que tener cuidado de no engañar ni manipular. Dios no va a honrar la deshonestidad. Si tú mientes, Dios dice, estás por tu cuenta. Si usted está mintiendo ante una situación, Dios dice, estás tú solo, yo no estoy ahí. Dios no se va a mover donde los principios de Él no estén activos. Dios no va a honrar la deshonestidad ni la mentira. Entonces dice el Señor, no tienes mi defensa. O sea, estás por tu cuenta. No te voy a ayudar ni cuentes con mi ayuda ante esa situación. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Por eso no trates de fortalecer una situación así con el engaño o con la mentira. A veces hay personas que dicen, no, es que voy a decir una mentira blanca, una mentira pequeña, una mentira chiquita. No, mentira es mentira y es pecado, o sea, blanca o de cualquier color. Y Dios no va a bendecir mentiras en nuestra vida. Por eso no debemos ser engañadores ni manipuladores. Segunda de Corintios 4:2 dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. O sea, no hacemos política de ningún tipo. O sea, no hacemos cosas fuera, bajo el agua, para llegar a un punto. Todos los métodos vergonzosos o solapadores no entran dentro de una actitud correcta en Dios. Por eso dice la palabra, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. ¿Eso qué es? Eso se llama integridad. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces Dios honra tu honestidad. Si tú eres honesto, si tú estás viviendo en los principios de Dios, Dios va a honrar tu vida como no tienes una idea. Pero si tú tratas de mentir y haces mentiras y te mueves en tus negocios, en tu trabajo, en tu estilo de vida, con mentiras, Dios no estará contigo.
Ni creas que Dios te va a ayudar. Ni manipulando, ni engañando. Por eso debemos tener cuidado de vivir nuestra vida apegados a los principios de Dios, a la palabra. Hoy en día que hay una guerra en los medios de comunicación por las elecciones que vienen y tantas cosas, usted se da cuenta cómo se dicen cosas. Y muchas mentiras, muchas cosas turbias. Así es el mundo como se mueve. Por eso el Señor quiere que sus hijos, la iglesia, nos movamos de otra forma. No como lo hace el mundo. Por eso si aquí hay un político cristiano o un hijo de Dios que anda en la política, tienes que moverte con los principios de Dios, no con los principios de este mundo. Hace días pasados yo hablaba con una persona y yo le decía, si tú te vas a meter a ese mundo, tienes que tener la integridad de la palabra de Dios si quieres ser prosperado. Si no, el mundo te va a arrastrar, la corriente de ellos te van a arrastrar. No vendas tus convicciones, mantente firme a los principios de Dios. De otra forma no se va a poder, porque el mundo es agresivo, el mundo es turbio, es malo. Y Dios no va a bendecir, Dios no va a prosperar una persona que se mueve así. El número 4, tenemos que apelar a los objetivos e intereses. O sea, apela a sus objetivos e intereses. Los objetivos de la autoridad o de quien esté haciendo una ley, etcétera, que no puedas cumplir, entonces comienza por lo que ellos quieren, no por lo que tú quieres. Eso es lo que hizo Daniel, y él es muy sabio diciéndolo. Daniel dice, creo que aquí tenemos un mismo objetivo, solo vamos a hacerlo de manera diferente. O sea, tú quieres que coma esta comida porque el rey piensa que yo voy a estar sano comiendo su comida. No tengo problema por eso, pero yo quiero estar sano y yo tengo otro estilo de comida. Y entonces él hace una negociación, ¿verdad? Él dice, vamos a ponernos a prueba, los intereses son los mismos, pero vamos a negociar esto. El rey dice esa comida, yo no tengo ningún problema por comer, pero sucede que esa comida pues no es la que yo quiero. Yo voy a comer otra comida, pero es el mismo interés. Nos vamos a presentar delante del rey y que el rey designe. O sea, solo están haciendo las cosas en el mismo interés, pero de diferente forma. Había un desacuerdo en cómo llegar a la meta, pero el interés estaba siendo el mismo, que estuvieran sanos, que pudieran interpretar bien la ciencia que se les estaba enseñando. Entonces Daniel lo que les dice, mira, le dice a él, ni tú vas a ganar, ni yo gano, aquí todos vamos a ganar. Y entonces hace una negociación en el término. ¿Cómo? Apelando a los objetivos y a los intereses que había en ambos. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios con lo que vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir. Y nosotros tenemos ya la palabra de Dios y entonces nosotros vamos a basarnos en lo que dice la palabra. El objetivo es el mismo, vamos a hacer esto, pero de una forma diferente. Y si no funciona, pues haz lo que tú quieras, le dijo Daniel. Si no funciona lo como yo te lo estoy planteando, entonces pues vamos a comer la comida esa. Pero ¿por qué no hacemos una prueba diferente? Esa fue la clave. Él buscó apelar a los objetivos y a los intereses. Número 5, hay que elegir un lugar, un tiempo y palabras correctas. Cuando llegue ante la autoridad, elija eso. Un tiempo, palabras.
Lo primero es que tenemos que buscar en un lugar adecuado. ¿Cuál es el mejor lugar adecuado? Siempre en privado. Siempre trate las cosas en privado. Si usted quiere hablar con su jefe, hágalo en privado. Con sus papás, hágalo en privado. Si usted confronta públicamente a alguien o deprisa, no va a lograr nada. Todo lo que hace es lo contrario. Lo haces enojar más, lo haces estallar. Entonces hay que buscar un lugar en privado. Y de manera sencilla hacemos que funcione. Lo hacemos ahí, tú y esa persona. ¿Para qué? Para preparar tu apelación ante esa autoridad y que solamente estés tú y él. Y le digas, mire, necesito hablar con usted. Vamos a hablar sobre este asunto. Lo haces en el momento adecuado también. No lo haga cuando estén cansados los dos, o ha tenido un mal día, o están frustrados por alguna situación que no salió bien. Espere que la cosa se mantenga, que esté tranquilo. Espere un momento adecuado, porque en un momento equivocado la cosa se sale de control. La situación se sale de control. Daniel esperó el momento adecuado. Y luego dice que hay que tener palabras correctas. Significa que hay que hacerlo con amabilidad. Proverbios 16:21 dice, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Lo voy a repetir. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. O sea que si tú quieres ser agradable, tienes que ser persuasivo. Si yo quiero ser agradable, tengo que ser persuasivo. Escriba esto: no voy a ser persuasivo cuando soy abrasivo. Eso no se puede. Cuando tú eres abrasivo es que dañas. Es como una lija, como un disco duro, ¿verdad? Que está lijando, está raspando. Es abrasivo. Y si tú eres así, si le hablas así a tu esposa, si le hablas así abrasivamente a tus hijos, a tus jefes, pues no vas a ser persuasivo. Por eso, si tú vas a lanzar una flecha, hay que sumergirla en miel primero. Hay que ponerle algo dulce. Si tienes que decir algo, tienes que hacerlo con las palabras correctas, sin ser abrasivo, sino persuasivo. Y llegamos al punto número 6. Confía en Dios sin rechazar tu apelación. En este caso, la apelación de Daniel funcionó, ¿verdad que sí? El jefe le dijo, ok, vamos a hacerlo como tú dices. Funcionó su apelación. Pero hay una pregunta: si tu apelación no funciona, si tú ya hablaste con tu jefe y él dice no puedo darte ese permiso, tienes que hacerlo y punto. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Entonces nos vamos a la palabra de Romanos 8:28 y te tomas de esa palabra y esa promesa. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta promesa no es para todos. Como lo dice ahí, es una promesa para aquellos que aman a Dios y confían en sus propósitos. Dios trabaja para el bien en ellos. Porque miren, no todo es bueno en este mundo. Hay líderes malos, existen leyes negativas, malas, políticas malas. Así hay gente así en el mundo. Pero Dios dice que aún Él puede hacer eso para bien en nuestra vida si confiamos en Él.
Si tu jefe te quiso hacer algo para dañarte, o te puso un horario para perjudicarte, tú tómate de la palabra, todo obra para bien. Señor, yo creo que todo obra para bien y voy a esperar el cumplimiento de esta promesa. Y si se toma usted de esa promesa, Dios en su momento hará que eso que aquella persona le quiso hacer para mal, se convierta para bien. Porque Dios no es mentiroso, Dios cumple sus promesas. Y esta es una promesa para nosotros, sus hijos. Dios va a cambiar que eso funcione para bien. Daniel hace todo lo correcto, él hace su apelación y como resultado obtiene, ¿verdad? Lo que él quiso a su apelación. Él no tuvo que violar su conciencia. Recuerde que era un jovencito, él está confrontando al hombre más poderoso del mundo. Él está ante una autoridad de un imperio. Pero ahí está un adolescente inquebrantable en su fe en Dios, que tiene esa clase de sabiduría, ese tipo de gracia, ese tipo de valor, esa clase de disciplina a esa corta edad. Y entonces surge una pregunta aquí: ¿qué le dio a Daniel el valor de permanecer firme y no conformarse a los parámetros de su sociedad? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo fue que Daniel actuó así? ¿Sabe por qué? Es que Daniel vivía en estrecha relación con Dios. Daniel amaba a Dios, Daniel caminaba con Dios, Daniel conocía a Dios como su amigo. Él tenía un tiempo para Dios. Él conocía las promesas de Dios en su corazón. Él tenía el poder de Dios en su espíritu. Él tenía personas de Dios a su alrededor, tenía la protección de Dios. Por eso él no tuvo temor de hacer lo que hizo. Por eso cuando usted tenga que confrontar una autoridad en su vida, ¿qué va a pasar si en algún momento no ocurre ya como usted quería? Tenemos que actuar con sabiduría, recordar estas cosas. Recordar lo que hizo Daniel en su vida. Aun cuando tú piensas que tú estás ahí solo, lo primero que tienes que saber es que Jesús está contigo. Tú no estás solo en este mundo. Quizás tú te sientas que estás solo, pero Jesús dijo: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Todos los días de tu vida Jesús está contigo. Tú te puedes sentir solo ante esa autoridad, te puedes sentir solo en ese trabajo, en ese momento, en esa hora, pero realmente no estás solo porque Jesús está contigo. Él te dice: yo estoy contigo todos los días. Lo segundo que tú tienes que recordar es que el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. No solo Jesús está contigo, tenemos su Espíritu, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice la palabra: porque el Espíritu que vive en ustedes, dice, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Eso significa que tenemos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Él está con nosotros para dirigirnos, para consolarnos, para darnos dirección. Lo tercero que quiero decirte es que tenemos sus promesas. Tenemos sus promesas. Aquí está la palabra de Dios llena de promesas para nosotros. Cientos, miles de promesas que están registradas aquí, que tú y yo podemos reclamar cuando estés atravesando por tiempos difíciles, circunstancias difíciles. Está la palabra prometida para nosotros. Número 4, tenemos una familia alrededor nuestro.
Voltea alrededor de usted, está una iglesia que te ama y que ora por ti. Hay una iglesia a tu alrededor, tienes hermanos en la fe que están orando por ti. Por eso tú tienes que ser parte de la iglesia. Un cristiano sin iglesia es como un hijo sin familia. No va a poder crecer bien, va a tener deficiencias en su personalidad, en su estilo de vida. Jesús creó la iglesia para que nosotros nos integremos en la iglesia. Por eso Él nos rescata de la maldad, nos rescata de allá de andar solos vagando en el mundo y nos trae y nos hace nacer de nuevo para ser parte de su familia, que es la iglesia. Por eso tenemos que amar la iglesia en la que Dios nos ha puesto. Tenemos que amar nuestra iglesia. Por eso necesitamos estar en la iglesia. Estas cosas te van a dar una posición de mantenerte inquebrantable. Porque cuando tú necesites que alguien ore por ti, porque va a haber momentos difíciles en la vida. Habrá pérdidas en tu vida. Cosas, situaciones que suceden en la vida que van a poner a prueba tu estabilidad emocional. Y necesitas pertenecer a la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya una cobertura sobre tu vida. Para que alguien esté orando por ti. Que alguien esté orando por ti. Esta mañana, esta madrugada, como a las 3 de la mañana, el Señor me despertó. Y yo dije, ¿por qué despierto y no tengo sueño? El Señor me dijo, ponte a orar. Yo dije, ¿y por quién voy a orar, Señor? Ponte a orar por Pachita. ¿Usted sabe quién es Pachita? Está atravesando una crisis muy fuerte con su hijo. Pero así es Dios, que nos pone a orar, que nos levanta y nos dice, tienes que hacer, hay una necesidad de hacer cobertura de oración. ¿Por qué? Porque hay personas que están pasando situaciones difíciles. Su hijo está agonizando, caso terminal de cáncer, necesita oración. Por eso Dios nos puso en la iglesia. ¿Para qué? Para que demos una cobertura de oración. Porque Dios nos ha puesto y estamos ahí en esa posición. Por eso tenemos que valorar la bendición de pertenecer a la iglesia. Cosas que Dios nos está enseñando y que en la vida actual, como en el momento de Daniel, hoy nosotros lo estamos necesitando. Daniel era un jovencito, pero se mantuvo firme porque sabía que Dios estaba con él en ese mundo difícil. Por eso mientras estamos aquí, mientras estamos preparándonos en este ambiente de la palabra, de la prédica, usted y todos los que estamos aquí estamos desarrollando vidas también. Por eso yo estoy orando y estoy declarando que hay una generación en nosotros, una generación como Daniel, una generación de hombres y de mujeres de una fe inquebrantable, que ante situaciones difíciles se están manteniendo firmes. Quiero darles hoy una oportunidad a 2 jóvenes que más o menos como Daniel se han mantenido firmes ante las situaciones difíciles que enfrentan. Quiero que le den un aplauso a Rafa. ¿Dónde está por ahí Rafita? Sí, Rafael. Y voy a pedirle que venga aquí Devani. Sí, ven, amor. Sí. Aquí arriba. Son jóvenes que están hoy, así como lo fue Daniel, y yo les pedí que nos compartieran un poco de lo que viven en sus escuelas. Devani está en la universidad. Y yo quiero que nos comparta un poco sobre las luchas o los enfrentamientos que tienen en sus salones, para que vean que las cosas como Daniel las pasó, es lo que estamos pasando hoy. Buenos días a todos. Pues ahí en la escuela, en la universidad,
Lo que yo he tenido que enfrentar ha sido pues a los maestros, porque en especial pues la carrera que yo elegí tiene mucho pues filosofía, ideales, y no están a favor de lo que dice la palabra. Entonces pues todo este tiempo de la carrera ese ha sido como un obstáculo, que no creen en Dios, o algunos creen pero no temen de Él, y hacen cosas pues, o dicen cosas que no están conforme a la palabra. Otra de las cosas que sucede es pues que las amistades pues a veces pues como no creen en Dios, o tienen también sus ideas con las influencias de los maestros o donde ellos estén, es difícil convivir con las amistades, y pues escuchas cosas muy fuertes, o pues también ellos atraviesan situaciones y tú tienes que estar ahí, y a veces no estás así como preparada para lo que vas a escuchar, pero como lo veíamos aquí en la prédica, Dios siempre está ahí obrando e influyendo. Y pues un tiempo yo sí como que llegué a dudar un poco de Dios, la verdad, sinceramente, pero justo ese día cuando empecé a dudar un poco, por la tarde pues leí mi devocional, y justamente Dios habló casi exacto, claro, y Él me hizo saber, recordar que Él es real. Entonces para mí eso pues fue muy alentador por parte de Dios, de que Él me hacía otra vez reafirmarme. Y esas son las dos cosas más difíciles, los maestros, lo que ellos te dicen, tiene una influencia muy grande en tu vida, y también las amistades que tienes. Y pues como ellos no temen a Dios, pues hacen cosas o dicen cosas, y pues tú te sorprendes, pero tienes que seguir firme, y Dios va a dar la victoria, como hasta hoy, que yo ya estoy por finalizar la carrera, y estoy muy feliz porque Dios me ha ayudado, me ha dado muchas fuerzas para llegar hasta donde estoy. Gracias. Amén. Gracias, amén. Es la realidad de lo que viven nuestros jóvenes en la universidad. Voy a dejarle lugar a Rafa, ¿sí? Rafa, que está en la preparatoria, ¿sí? En Covach, no sé si es Covach, ¿sí? Buenos días. Sí, exactamente. La porción que tiene que subir. Normalmente en la escuela, cuando vayan a hacer una falta de papá, me invitan, y obviamente no acepto. Y esto provoca que me voltee la mochila, me la estoy en el aire, zapes, papelitos por detrás, incluso la presión psicológica. Algunos obviamente que son como cabezón, diferentes efectivos, pero uno se da cuenta al pasar el tiempo y los ciclos escolares que no importa cuántas presiones, cuando yo que están aquí con el que están allá. Amén. No porque ellos quieran todo ese camino, pon pie firme. Sé cómo es ese mancito que van a dar la comida. Porque prefiero que el mundo me juzgue y que Dios esté conmigo, que yo esté con el mundo y que Dios me juzgue. Amén. Gracias, Rafa. Aleluya. Así como estos jóvenes, la mayoría de sus hijos están así, enfrentando situaciones. Por eso necesitamos que usted como padre y en la iglesia les enseñemos los principios de la palabra.
Los principios que te van a dar convicción, que a pesar de la carrilla, a pesar de los profesores, a pesar de lo que suceda, ellos se mantienen firmes en las convicciones de Dios en sus vidas. Daniel así fue, un jovencito que Dios levantó para impactar a su generación. Por eso hoy en día nosotros estamos declarando que hay Danieles, tanto en hombres como en mujeres, que Dios va a levantar en este tiempo para trastornar a esta generación. Dice 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Dice la palabra, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y dice, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Por eso su fe tiene que ser inquebrantable. No se doblegue a lo que el mundo le diga, a los compromisos que el mundo quiere que en los cuales usted se asocie con ellos. Hoy necesitamos que la iglesia se levante como ese baluarte en Dios para mostrar la luz, para que se vea una diferencia y que en las escuelas, universidades, trabajos, oficinas, talleres, la luz de Cristo resplandezca por hombres y mujeres jóvenes llenos de fe y de convicciones en la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. El mundo necesita hoy desesperadamente de una generación de Danieles, de hombres y mujeres con carácter, de hombres y mujeres de fe, buscadores de Dios. El mundo necesita eso, de una cultura diferente, una generación que no le tema a la desaprobación de ellos, una generación que no tema a lo que ellos puedan hacer, porque recuerda, Dios está contigo, Dios está en ti. Dios quiere que nos levantemos para desafiar esa cultura. Hombres y mujeres que seamos Danieles en esta época, con una convicción y un carácter, con un compromiso a Dios, a su palabra, a su verdad, a no conformarnos, sino ser transformadores por medio de Dios a este mundo. Yo quiero que cierre sus ojos en esta mañana, independientemente de lo que ha sucedido en el pasado en su vida. Su pasado, recuerde, es pasado. Se terminó en el momento que Cristo llegó a tu vida. Tu pasado quedó atrás, se terminó. No importa la dirección en la que tus pies se dirigieron en el pasado, ya se terminó. Ahora tienes un nuevo futuro delante de ti. Tienes una nueva dirección y se llama Jesús en tu vida. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tendrás el valor de ser como Daniel en tu cultura? ¿Tendrás el valor de ser como un Daniel donde trabajas, donde te mueves? ¿Tendrás el valor de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios?
Tendrás el valor de mantenerte firme en tus convicciones donde vives, en la escuela o en tu casa. Porque Dios es lo que está buscando, una generación inquebrantable. Por eso hoy levanta esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, quiero ser un Daniel para mi generación. Dile: quiero ser una persona íntegra, humilde, generosa, disciplinada, que tenga valores en ti. Dile: porque yo quiero tu bendición en mi vida, Señor. No quiero la aprobación de este mundo, quiero tu aprobación. Dile: y en este día estoy dispuesto a estar ahí, en medio de esa generación, sin ninguna vergüenza, sin avergonzarme de ti. Porque yo he entendido que tú me has hablado hoy y me estás diciendo que es el tiempo de brillar, es el tiempo de tomar el valor, es el tiempo de levantar y dejar que la luz de Cristo resplandezca. Dile: yo quiero ser uno como Daniel, yo quiero ser uno como él, de fe inquebrantable, sin miedo a la vergüenza, con valor y principios eternos. En el nombre de Jesús, Señor, levanta una generación, levanta una generación en medio de nosotros, que si estás en la política, que si estás en los negocios, que si estás en un empleo, tienes un oficio, tú honres a Dios con la verdad y no con la mentira. Tú guardes los principios que dice la palabra y no los principios de este mundo. Es el tiempo de brillar y dejar que la luz de Cristo resplandezca en medio de nosotros. Ahí donde estás, deja que la unción del Señor te fortalezca en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fortalece las convicciones, Señor, en nosotros. Convicciones firmes para decir la verdad, Señor, para vivir en la verdad, para conducirnos en la verdad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta de en medio de Centro Familiar Cristiano una generación, Señor, inquebrantables en la fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.